Estamos en la escuela de Cábala Luriana de nuestro gran rabí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Vamos a empezar con la introducción al Zohar, primer libro de Zohar, de 168 páginas. Introducción. Ningún grupo, ninguna sociedad, ni movimiento espiritual o de otro modo conformado con los métodos de la lealtad grupal en la sociedad, social y animal, recibirá el último desarrollo, que es exhaustivo y dado personalmente a él. Solo, debido a que los aspectos individuales de la Cábala Luriana, que es el método eterno, que en este momento es revelado a la raza humana. Hay una oportunidad que es positiva. Por consiguiente, a este mundo le son dados los dos libros del Ari y del Zohar, para que cada individuo, y de esa manera la raza humana, por entera, pueda recibir la última liberación de su propia esclavitud egoísta. Rabí Michael Ben Pesach Pornar. Acerca de este libro. Este libro está escrito en arameo. El texto original del Zohar, en arameo, con el famoso comentario del Hasulam, la escalera, que se encuentra ya en hebreo. En nuestros libros, ambos componentes están destacados en negrita, tanto en la lengua original como en la traducción al español. El comentario de Hasulam no está indicado en una forma que sea separada, ya que no aportaría mayor claridad. Este libro también incluye dos de mis comentarios sobre el Zohar y Hasulam. 1. Badrej el Hasulam, el camino hacia la escalera. Está basado en las clases sobre el Zohar, que comencé a dictar hace un par de años en Ámsterdam, a mis estudiantes holandeses, belgas y etc. Estas clases fueron grabadas en audio. Marglot Hasulam, la base de la escalera. Está basado en las clases sobre el Zohar, que comencé a impartir desde septiembre, en el 2018, en inglés y online. Este es un comentario adicional importante que debería de ser estudiado conjuntamente con el Badrej el Hasulam. Como resultado, uno debe de estudiar cada clase en dos momentos. Primero el Badrej el Hasulam y luego el Marglot Hasulam. Como resultado de esto, el material educativo se hace más duradero y su contenido se adherirá al yo interior de cada uno y uno que escucha. Todo aquel que escucha o lee este libro con total atención y lo aplique a sí mismo, este contenido, va a experimentar el camino hacia los mundos espirituales y hacia su propia salvación. Paso a paso va a ser guiado a su propia salvación, realización y plenitud. Si usted se siente tocado profundamente y desea conocer más acerca de esta instrucción, no dude en ponerse en contacto conmigo. Tal vez sea posible que comience o que continúe su estudio aquí en el centro de Cábala Luriana. Prefacio. En la cueva donde fue escrito el Zohar se encuentra una piedra con los nombres de los 10 rabís. Todos ellos son colaboradores del Zohar, bajo la guía del Simón Bar Yochai. El lugar en el que se encuentra la cueva es llamado la Hidra o cámara. A Hidra, Simón Bar Yochai y Rabí Yoshi, y Rabí Hizkia, y Rabí Yoshi Ben Jacob, y Rabí Yuda, Rabí Abba, Rabí Eliezer y Rabí Yitzhak, y Rabí Chillá y Rabí Yessi. Leer y estudiar el libro del Zohar. ¿Y qué significa leer y estudiar el libro del Zohar para nosotros? La importancia de leer el libro secreto del Zohar quizás se ilustra mejor con algunos comentarios de antiguos sabios de la Torá y de los cabalistas mismos. Además, el texto del Zohar nos muestra muy claramente cuán crucial es que nos ocupemos de esto. No incluimos citas referenciables a pie de las páginas, porque no tienen importancia para nosotros. Además, todo lo atraemos de una sola fuente, de Tikkunim de Zohar, partes del Zohar. En este tiempo, un espíritu partirá y no retornará. Es el espíritu del Mashiach. El infortunio será para aquellos que causen su partida y alejamiento del mundo, nunca sin retorno. Estos son los que hacen que la Torá sea como un lugar seco y estéril, y que no deseen sumergirse aquí en la sabiduría de la Kabbalah. Aflicción para aquellos que traen la pobreza, la guerra y la desgracia, el asesinato y la destrucción al mundo. Las letras de la palabra Bereshit de Génesis pueden ser reacomodadas para ser leídas como Atar Yabes,
que significa un río de la Torá destruido y seco. En ese momento, cuando está seco, los niños debajo gritan al unísono y dicen Shema Israel. No hay sonido ni respuesta aún. Esto se refiere a aquel que causa que la Kabbalah y la sabiduría partan de la Torá oral y de la Torá escrita, provocando que otros no intenten entenderlas, diciendo que no hay otra cosa que el Pashat, el significado simple de la Torá y el Talmud. Ciertamente es como si fueran la causa de que el flujo divino para este jardín y el río parta de este jardín y del río de la Torá. Miseria para aquellos, pues hubiera sido mejor no haber sido traídos al mundo y no haber estudiado nada de Torá oral, pues se considera como si hubieran retornado el mundo a la falta de forma y al caos, causando pobreza en el mundo y una prolongación del periodo del exilio. Uno está involucrado a involucrarse y obligado hasta el límite de sus mejores capacidades en los secretos de la Torá. Rabí Abraham Azulay. Considerad que, si uno no conoce la sabiduría de la Kabbalah, es como una bestia, porque guarda mitzvot, preceptos, sin saber la razón y gustar de ellos, solo manteniéndolos como una tradición. Y se parecen a bestias que comen heno, que no tienen el sabor del alimento hecho para el hombre. Y aun si uno está muy involucrado en cuestiones de negocios y muy preocupados, no está eximido de ocuparse de esto, de la sabiduría de la Kabbalah. Debe de tratar de sustraer algún tiempo de sus actividades cada día para sumergirse en esta sabiduría, porque es el fundamento de la Torá. Usted no está exento de estudiar la Torá interior Kabbalah, porque sin ello, la persona, sin Kabbalah, es como un buey que solo come paja. Involucrarse abiertamente en el estudio de la Kabbalah ha estado prohibido solo por un periodo limitado de tiempo, hasta el año 5250, 1490 antes de nuestra era. La generación llegó después y es llamada la última generación, y aquello que estaba prohibido se permitió. Y este permiso se nos ha concedido para que nos ocupemos del estudio del Zohar. Y desde lo alto, 5300 y 1540 antes de nuestra era, es sumamente deseable que las masas grandes y pequeñas se ocupen del estudio de Kabbalah, y por esto el mérito del Rey Mesías vendrá en el futuro, y no en cualquier otro mérito. No es correcto ser desanimado al estudio de la Kabbalah. Rabí Jacob Abu Zeirá. No hay alegría que pueda compararse con el regocijo de conocer la sabiduría secreta de la Torá, porque esta es la razón principal por la que el alma viene a este mundo. Mientras el hombre no conoce la sabiduría secreta de la Torá, camina en la oscuridad, como un ciego en un túnel. Cuando uno conoce esta sabiduría, emerge de la oscuridad hacia la luz. El conocimiento del hombre no queda establecido ni ampliado excepto a través del conocimiento de los secretos de la Torá, a través del libro del Zohar. Ramjal, Rabí Moshe Haim Luzzatto. Respecto de una persona que gime todo el día en sus plegarias y aún no conoce el secreto de la unificación del nombre Javayá apropiadamente, está dicho: entonces vendrán a llamarme, pero no responderé. Me buscarán temprano, pero no me encontrarán. Porque han aborrecido el conocimiento y no eligieron temer al Señor. Pero aquellos discípulos de la Kabbalah ascienden a las alturas y se conectan contigo, con un vínculo de fe, para suscitar la divina y buena voluntad que emana delante de ti. E inmediatamente un océano de bendiciones se abre ante ellos, y todos tus misterios son revelados delante de ellos. Y esto es la Kabbalah, sabiduría de la verdad que revela tu verdad en el mundo. Es sabido a través de las palabras de nuestros sabios que incluso la lectura del Zohar, sin comprender una palabra de él, es un mérito espiritual muy grande y poderoso, y uno será merecedor de cosas grandes y milagrosas. Y esto puede compararse con alguien que está enfermo y necesita un doctor con urgencia. Este le proporciona la medicina, y aunque la ciencia médica no conozca cómo curar esa enfermedad, la medicina que el doctor le da funciona y lo sana. La humanidad se restaura y acelera la redención de la nación de Israel, Yasarkel, todos aquellos que desean la unidad con Javayá, a través de la compasión, como está escrito. A través del libro del Zohar será redimido con misericordia del exilio. Todas las pesadas regulaciones están siendo anuladas y no hay nada como el Zohar, que es como un muro opuesto a todas las posibles regulaciones pesadas.
Este purificará y santificará el alma, hasta que ella se purifica y radiante. Este lo protegerá contra eventos malignos en este mundo y en el mundo por venir. Uno será inalcanzable para los acusadores y su mala inclinación. El libro del Zohar permanece oculto hasta el final de los tiempos, que habrá una generación a la cual le será esto revelado. Por el mérito de ocuparse de este libro vendrá el Mesías. Entonces la tierra estará llena de conocimiento. Y así como Israel no fue liberado de Egipto hasta ser santificado desde lo alto por el único santo, bendito sea él, con la sangre del sacrificio de Pesaj y la circuncisión, ambos sacrificios significan que los hombres rinden su nefesh animal en favor del dar. La futura redención, la Geulá, no será liberada hasta que la misma gente cause desde abajo la redención final y se haga merecedora de convertirse en un cli, en un receptor completo de la bendición, como santo efecto de la luz del Zohar. Este es el deseo del uno y único, bendito sea él. Bendito es aquel que se hace merecedor de la luz del Zohar. A través del mérito de estudiar de este libro, el Zohar, la nación judía saldrá del exilio de una forma misericordiosa. El Arizal, Rabbi Hizkiah Luria Ashkenazí. La persona no completa del todo su obligación de estudiar Torá, involucrándose con el Tanaj, la Mishnah, la Gadá y el Talmud babilónico. Mejor uno está obligado a comprometerlo mejor de su habilidad en el Zohar, en los secretos de la Torá y en el trabajo de la carroza, porque no hay mayor placer para Hashem en toda la creación que cuando sus hijos desde abajo se involucran en los secretos de la Torá, para conocer su grandeza, su belleza y su supremacía. Mi maestro de bendita memoria solía decir respecto a aquella persona muy inteligente y de agudo ingenio en el estudio del Talmud, que es bueno para ella 1 o 2 horas al día, y no más, para quebrar las clipot, las cáscaras. Pero respecto de la persona que tiene dificultad con el estudio profundo del Talmud, es mejor probar el interior de la cosa, por ejemplo de la fruta, antes que las clipot. Rabbi Baal Shem Tov. En esta generación, la del talón del Mashiach, el Arizal y el Shem Tov han dicho que es una mitzvah revelar aspectos ocultos de la Torá y secretos sobrenaturales para quemar las espinas del viñedo. La redención de Israel y todo el valor de Israel depende de estudiar el Zohar. Rabbi Gaón de Vilna. Aquel que es capaz de entender los secretos de la Torá y no trata de comprenderlos, será juzgado duramente. Quiera Hashem tener misericordia. La esencia de la redención depende de estudiar la Kabbalah. La redención vendrá solo con el estudio de la Torá y la esencia de la redención depende de estudiar la Kabbalah. Todos aquellos que no entienden el significado secreto detrás del Pashat, el significado simple, ni siquiera entienden el significado simple. El mal impulso es incapaz de vencer a aquellos que se ocupan de captar los niveles del secreto de la Torá. Rabbi Ben Ishia. Escuchen a aquellos que pueden oír y comprender, aquellos dotados de inteligencia, de los cuales nuestros sabios han dicho y que han advertido e informado a cada judío, de acercarse al santo involucrándose en los secretos de la Torá y sus aspectos ocultos. Ella, el árbol de la vida para aquellos que la comprenden. Rabbi Shlomo Elihashib. Ellos dicen que está escrito, el secreto de Javayá es para aquellos que le temen. Este versículo se refiere a la idea de que aun si el judío estudia la Mishnah, la quemará. Sin embargo, no siente el temor de los cielos. De nada le sirve chapotear en las grandes aguas de la Kabbalah. Todo su esfuerzo es en vano, y aquel que es temeroso de Dios debe aplicarse activamente a los aspectos ocultos de la Torá, que son la esencia de la sabiduría y del conocimiento. Por ejemplo, la gloria de Dios es algo oculto. ¿Cuándo le darás gloria a Javayá? Cuanto te ocupes de la Kabbalah y de los aspectos ocultos de la Torá. Me asombran mucho aquellos estudiosos de la Torá de la generación que no saben nada, porque no se involucraron en el estudio de la Kabbalah. ¿Cómo pueden resistir sin involucrarse con la Kabbalah, que es el aspecto interno de la Torá?
Les resulta extraño hasta el punto tal que ignoran completamente de lo que se trata. Y todas sus excusas y razones para no estudiar Kabbalah son totalmente inadecuadas, como está dicho, porque la Torá no se encuentra solamente en los cielos, pero si estuvieran en los cielos, uno tendría que ir en pos de ella. Y es simple que el significado de este versículo se refiere a todas las partes y niveles de la Torá, y que el aspecto oculto es superior a todos los demás. Bal Hasulam, Rabbi Yehuda Leib Abslag. La redención de Israel y el valor de Israel depende del estudio del Zohar y del aspecto más profundo de la Torá. ¿Cómo pueden resistir sin involucrarse con la Kabbalah, el aspecto interior de la Torá? Lo opuesto también es verdad. Todas las aflicciones y las desgracias que han caído sobre los hijos de Israel son a causa de su descuido de la parte más íntima de la Torá y no haberla valorado, sino habiéndose relacionado con ello como algo que es superfluo. Dios no lo permita. Rabbi Abraham Isaac Cohen Cook. Debido a la alineación de la Kabbalah de los secretos de Dios, las más elevadas cualidades de las profundidades de una vida devota son reducidas a banalidades que no penetran en la profundidad del alma. Cuando esto ocurre, la más poderosa fuerza se ausenta del alma de la nación individual y el exilio se encuentra en un terreno favorable. No debemos negarnos a cualquier concepción basada en la rectitud y el temor de los cielos en alguna forma. Solo el aspecto de tal aproximación que desea negar los misterios y su gran influencia sobre el espíritu de la nación. Esta es una tragedia que debemos de combatir con el consejo y la comprensión, con santidad y coraje. Ahora, cuando la salvación final es inminente, la voz de la paloma se escucha en nuestra tierra y los capullos se pueden ver. Y la exigencia de buscar la luz de Jabayá, de la búsqueda exaltada de la redención espiritual, da la fuente de Jabayá y de su bondad. Se acrecienta y florece. Ahora los tiempos requieren el estudio de la Kabbalah, de la Torá interior. Son santas visiones que no pueden comenzar a escucharse sino a través del ascenso de la Neshama y de la exaltación de su fortaleza en la or de su vida elevada y pura. Una masa cuyos corazones han sido tocados por Dios. De este campo divino será el poder que sienta las bases de la salvación, el poder que otorga la gracia, la luz de la vida y el orgullo de la grandeza al entero Elán, esencial del renacimiento nacional en la tierra de Israel. El Zohar, que abre nuevos caminos, crea un camino en el desierto, una vía en la aridez. Él y toda su conseja están listos para abrir las puertas de la redención. Rabbi Michael Ben Pesach Pornar. Ningún grupo, ni asociación, ni movimiento espiritual alguno, o de otro tipo, que se ajustan a los métodos externos y mayormente conducidos por sus líderes, socialmente y bestialmente, lo conducirá al desarrollo último, que solo es determinado y exclusivo para una sola persona, solo a través del método que es individual de Cábala luriana, que es el método eterno, revelado en esta época a la humanidad. Hay una verdadera oportunidad para esto. Por consiguiente, los libros del Ari y del Zohar son dados al mundo, para que cada individuo de esta manera y toda la humanidad pueda llegar al camino más rápido para la redención ya completa y recibir el último rescate de la esclavitud egoísta. Oración previa al estudio del Zohar por el Ari. Amo de los mundos y Señor de señores, Padre de la misericordia y del perdón, te agradecemos, Jabayá nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que nos inclinamos y nos arrodillamos, porque tú nos has traído más cerca de tu santa Torá y de tu santo servicio. Tú nos has iniciado en los misterios de la sagrada Torá. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida que tú, con tan gran misericordia, nos has dado? Por esta razón te damos nuestra oración y nos arrodillamos ante ti, porque tú das misericordia y tú perdonas todas nuestras transgresiones y pecados. Que nuestros pecados no nos separen de ti, Señor. Por esta razón sea tu voluntad, Jabayá, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que adoptes nuestros corazones de tal modo que te temamos y te amemos. Escucha nuestras palabras y abre nuestros corazones, que son incircuncisos, a los misterios de tu Torá.
que aquí nuestro estudio, que estamos a punto de realizar, ante el trono de tu gloria, sea agradable como una suave fragancia. Derrama sobre nosotros la luz de la fuente de nuestras almas, cualquiera sea nuestra condición. Haz que brillen las chispas de tu santo servicio, a través de quien tú revelaste estas palabras al mundo. Ojalá que estos méritos y los de tus antepasados y los méritos de este estudio y de pureza es que nos asistan, para que no tropecemos en el recto entendimiento de las palabras que estamos a punto de estudiar. Que tú brilles sobre nosotros, debido a nuestros méritos, por lo que aprendemos como expresión agradable de la alabanza de Israel. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torá, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables para ti, Javayá, mi roca, mi redentor, porque Javayá dará de su boca la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Badrek el Hasulam, el camino hacia la escalera, lección 1. Ha llegado el momento de aprender el Zohar. Nos es dado ahora, en este momento. Es que cada generación tiene la oportunidad y debemos de tomarla. En su momento también Mosé tomó esta oportunidad. Mosé dijo que no podía hablar porque su boca no era buena. En esa época la oportunidad en parte se perdió por la construcción del llamado becerro de oro. Y también Noé, tuvo la oportunidad. Él había construido el arca durante 120 años. El Creador lo había distinguido pidiéndole que construyese el arca. Y la gente se reía de él. Cada generación tuvo posibilidades. El Ranjal, el Ari, pero no como nuestra generación, porque ya estamos preparados para oír. Hemos llegado tan bajo, por consiguiente, en cierto modo, tan alto. Es nuestro ego, que podemos entender y tomar lo que se dice en el Zohar. Las lecciones son para los estudiantes de esta generación y para todas las generaciones que están por venir. Hasta la víspera de la llegada del Mesías solo tenemos esto, el Zohar. En tanto llegue el refinamiento, lo único que puede traernos la liberación, el rescate y el logro. Inconscientemente el Zohar nos lleva a un nivel cada vez más profundo de nuestra liberación. Por consiguiente es un deber que estas lecciones de esta generación también le sean transmitidas a usted. Esto es algo que tiene ya que ocurrir. Nada viene de arriba si no ha sido despertado aquí. Por consiguiente, es un deber que estas lecciones de esta generación también sean transmitidas. Esto es algo que tiene ya que ocurrir. Nada viene de arriba si no ha sido despertado desde aquí abajo. Solo si nos ponemos en armonía con lo que está aquí sobre nosotros, los milagros van a ocurrir. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto ya receptivos. Es importante que usted desee de recibir la luz que le trae el Zohar, para que pueda entrar en unión con lo que usted leyó y escuchó sobre este tema. No hay sufrimiento en el mundo espiritual. El Zohar no utiliza palabras que se refieran al sufrimiento. Lo que siempre ocurre nunca es acerca de sufrir, justifíquelo todo. Cualquier cosa que usted haga, hágala con alegría. La experiencia de sufrir como tal solo viene por nuestra falta de conexión. No intente recordar algo, recordarlo, porque ese es un instrumento que es de aquí, de este mundo material. Intente esto absorberlo en usted. Condúzcase conforme a las palabras que leyó o escuchó, para reunirse con ellas. Ese es el milagro que va a ocurrir. El Zohar ha sido escrito en el idioma arameo. El arameo del Zohar es la fuerza interna del universo. El hebreo de la Torá es la primera cáscara que cubre al arameo. Leyéndola primero en el arameo, usted alcanzará la cáscara más profunda. Luego, cuando empieza ya a leerla en el hebreo, alcanza la primera envoltura. Y finalmente, si la lee en su propio idioma. El acento en el hebreo, generalmente, está en la última sílaba, que no es el caso en el arameo. El arameo es como el hebreo, escrito de derecha hacia izquierda, o de corregido a no corregido. Es la tarea de Israel hacerse transparente, elevarse primero él mismo, y luego a todos los pueblos. Israel es la fuerza de la columna derecha en el hombre, y los pueblos son la fuerza de la columna izquierda en el hombre.
Del lado derecho proviene la Or, luz. Del lado izquierdo proviene la Jokmá, sabiduría. Y la verdad es ubicada en el medio. Este medio también es llamado la Torá. Esto es la vida. Todo el Zohar habla sobre el curso medio. 10 sabios, 10, han tomado parte en la escritura de este libro bajo la vía de Rashbi, la guía. Primero citaron una parte de los 24 libros del Tanaj y después hicieron sus comentarios. Como los procesos mentales, para ser entendidos, tienen lugar en el libro. Si ven nombres, no piense en personas, porque solo se refiere a fuerzas en la creación, y no a personas de carne y hueso. En una época existieron las personas de carne y hueso en la tierra, pero esto no le concierne al Zohar. Las fuerzas impuras quieren ganar la verdadera luz. Cuando estemos aprendiendo el Zohar, todo tipo de fuerzas intentarán evitar que nos ocupemos del Zohar. Aún así, si encontramos la fortaleza como para continuar aprendiendo del Zohar, las fuerzas impuras dirán: esto es nada para usted. Usted no tiene que hacer esto. Su ego, sus rudimentos básicos, las ganancias de su sufrimiento, de las fuerzas oscuras, y no hay fuerza oscura mientras usted está aprendiendo del Zohar. Si una palabra termina en una vocal y la próxima palabra empieza con la Bet, Pe, Kaf, debe pronunciarlas como Wet, Fe, Jaf. Las figuras siempre están indicadas en el hebreo, con caracteres: Ot, párrafo, Alef 1, Maamar, asunto, Asosana, la azucena, etc. Rabbi Hizkia comenzó a demostrar con el versículo como la azucena bajo las espinas, Sirah y Shirin. Él pregunta: ¿qué es la azucena? Y él se responde: ella es la comunidad de Israel. Israel, que es Malhut, porque hay una azucena y hay una azucena. Así como la azucena entre las espinas está coloreada de rojo y de blanco, también la comunidad de Israel es influenciada por las cualidades de juicio y misericordia. Así como la azucena tiene 13 hojas, la comunidad de Israel está rodeada por 13 atributos de misericordia. Del mismo modo, desde el nombre de Elohim, que aparece mencionado en el pasaje que dice: en el comienzo creó Elohim, Bereshit, en el principio, hasta que aparece mencionado por segunda vez, hay 13 palabras en el versículo, que son el cielo y la tierra era sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo, y el espíritu Ruach. Estas palabras circundan e instruyen a la comunidad de Israel. La traducción de Yudá Slag. Columna derecha aproximadamente en la mitad. Rabbi Hizkia comenzó y etcétera. Para abrir el versículo del libro o de la Torá, de la demostración de su boca, Rab quiere decir que está escrito, como una azucena entre las espinas. Usted debe de estar y prepararse para hacer todo lo posible por la unidad en el mundo. Pero eso solo es posible si usted se independiza, se hace independiente absolutamente de todas las demás personas. Solo entonces puede amar a toda la humanidad. Usted debe de ser uno con la fuente. Primero tiene que trabajar sobre usted mismo y luego podrá amar a otras personas. No sabemos en absoluto qué es el amor. No existe el amor, es solo un juego. Yo le rasco su espalda y a cambio usted rasca la mía. Lo que existe, sin embargo, es el esfuerzo para actuar de acuerdo con las leyes del universo, para ser uno con las fuerzas del universo, que es el amor universal. La gente generalmente traduce azucena entre espinas, a partir de su comprensión terrenal de la azucena, claro, como una rosa, porque está escrito entre las espinas, cuando en realidad es la azucena, porque proviene del segundo capítulo del Sarah Hisurín, y allí el rey Salomón habla sobre la azucena. Lili, no la azucena, la flor, en sí misma, tiene la cualidad de hacer ciertas comparaciones. Hay en ella algo de la azucena y algo de la rosa, ambas cualidades. Y no nos importa si algo existe o no, porque el Zohar no nos dice una sola palabra
referida a este mundo material. Entonces, ¿cómo podemos aprender utilizando las palabras de este mundo? Todo el Zohar tiene un solo propósito: llevar al hombre hasta cierto punto más allá de la gravedad. Mientras experimenta la gravedad, obtendremos una nueva dimensión de la vida, la delicada línea del medio. Debemos experimentar las palabras del Zohar, tal como está escrito. No tratando de ponerlo en consonancia con todo lo que sabemos, con nuestras mentes. Debemos de eliminar nuestro propio conocimiento ahora mismo, porque ¿de qué modo podremos experimentar la dimensión que es desconocida de la perpetuidad? Experimentarla significa que debe usted de moverse en una forma que es separada de su intelecto que tiene terrenal mundanal, ya que nadie se va a llevar su intelecto terrenal. Y él pregunta, ¿qué es la azucena? Y responde, ella es la colectividad, la Kenes de Israel. Esto no tiene nada que ver con el Israel de carne y sangre, solamente si se unen con sus raíces espirituales, sino que se refiere a las fuerzas espirituales. Usted no debe de pensar en la Kenes como el Parlamento, porque ni el Zohar ni la Torá mencionan ninguna palabra que sea referida a nuestro mundo material. Aprenderemos lo que significa cielo, tierra y etcétera, porque no hay otra manera de utilizar el idioma de nuestro mundo. El arameo y el hebreo de la Torá se han preservado auténticos. En ellos todas las fuerzas del universo permanecen con su forma que es auténtica. No realice ninguna acción, porque eso está equivocado todo a priori. Hacer acciones. Entender con su cabeza no le va a llevar a ninguna parte aquí, en esto, lo espiritual. Solo cuando usted experimente. La experiencia trae la comprensión. Permítase ser guiado por el Zohar. No tenemos apuro con el Zohar. Si solo estudiamos un versículo puede ser suficiente, porque todavía no tenemos lo que es el Kelim, ni puertas para la percepción, que nos proporcionen una percepción de lo espiritual. En otros términos, usted no ha abierto las puertas para nutrirse espiritualmente. Gradualmente, la luz de Zohar va a ir dejando unas ligeras marcas en usted, en su yo interno. Ahora es una secuencia de eventos como lo que hace diariamente, comer, beber, tomar, sexo, etc. No se aferre a eso, a su ego. Usted no perderá a su ego, pero permítale al escrito del Zohar que haga su trabajo. Sea como la cera de una vela usted, hágase receptivo, hágase manso y humilde, hágase suave, para que pueda hacerse una ranura o ranuras por las que la luz del Zohar pueda brillar en usted, en su ser, ligeramente. Esto es Malhut. Malhut del mundo de Atzilut. Todo tiene 10 sefirot, y la más baja de las 10 es Malhut, la unión de todas las fuerzas. En otras palabras, Malhut es la creación real. Pregunta de un participante del curso a Michael. ¿Lo físico? No, no nos referimos a lo físico. Aquí hay 10 emanaciones de luz. Las 9 superiores son las propiedades de la luz misma, las cualidades del Creador, y la 10ª de todas es la Malhut, de todas las cualidades, la creación en sí misma, porque el Creador quiso crear una creación que fuese única, pero la Malhut también tiene sus 10 sefirot en sí misma. 9 sefirot de Malhut también son propiedades de la luz misma. Solo la Malhut de la Malhut es lo que llamamos la creación real. Vamos paso a paso, no iremos más allá de lo que nos indica el Zohar. Daré breve explicación sobre el Sulam, pero permítanos que el Zohar sea aquí nuestra guía. Porque existe una azucena y allí existe una azucena. Se trata de trazar una comparación entre dos formas, dos situaciones de la azucena. Así como una azucena que se encuentra entre espinas. Esa azucena tiene rojo y blanco en ella. Hemos dicho que hablamos de una azucena
que sin embargo tiene algunas propiedades de la rosa, el rojo y el blanco. También la colectividad, la Kenes de Israel, una cierta fortaleza, Malhut, llamada Malhut, del mundo de Atzilut, que tiene en sí misma el juicio y la misericordia, esa fortaleza de Malhut de Atzilut. Mire qué comparación nos traza el Zohar, para traernos, paso a paso, la percepción perceptivos de esta familia espiritual. La Kenes de Israel es la Malhut, de la que provienen todas las cosas buenas que nos llegan. El blanco o claro no tiene fuerzas impuras, pero el rojo sí que las tiene. La Kenes de Israel también tiene en sí misma el juicio, Din, y la misericordia, Rahamín, porque la creación está construida con esas dos fuerzas, Din y Rahamín, misericordia y juicio. No podemos sin esas dos fuerzas. El Zohar nos enseña cómo tenemos que tratar con esas fuerzas. Así como la azucena tiene 13 hojas, también la Kenes de Israel tiene 13 cualidades de misericordia, que la rodean por todos los lados. Esta es la segunda comparación. Así como el blanco y el rojo de la azucena, que se corresponden, como hemos dicho, de Din y de Rahamín. Otro elemento de la azucena es que una azucena tiene 13 hojas. También la Kenes Israel está rodeada por consiguiente de 13 cualidades de Rahamín, misericordia. ¿Puede imaginarlo por sí mismo? Así todos aquellos que estamos aquí estudiando la Cábala, aquellos que ya están listos para ponerse a sí mismos de acuerdo con la Malhut, la Kenes de Israel, todos nosotros aprendemos de esas fuerzas administradoras superiores. Mientras estamos aprendiendo, nos permitimos marcar esas mismas 13 propiedades de Rahamín, misericordia en nosotros. Estaremos rodeados por las 13 propiedades de ese Rahamín, misericordia. También Elohim, el nombre del Creador, que se refiere a su actitud que tiene respecto a las creaciones que son más bajas nosotros, bajo la ley del Din, del juicio, de la severidad. Eso es Elohim con K, significando el significado que vendrá más adelante. Nos permitimos aquí que nos hable el Zohar, y no que yo les deletree cada palabra porque pierde toda su vitalidad. Usted experimentará todo a su debido tiempo. Yo pronuncio ese nombre de Elohim con K, a pesar de que está escrito con una Hei, en lugar de con una Kuf. Lo pronuncio como Elohim con Kuf, porque no quiero usar su nombre en vano. Recuerde bien esto que le digo. Y por eso yo hablaré de Elohim con Kuf y lo escribiré con Kuf. También en la vida cotidiana, por ejemplo, si corre por la calle y golpea un pie, usted entonces maldice. ¿Qué tiene que ver el Creador con eso? Usted debe permitir que las cualidades del Creador se incorporen en su ser. Él desea ávidamente que seamos como Él según sus cualidades que Él tiene. Él es misericordioso y así debemos de ser. Como Él es la misericordia, nosotros debemos de serlo también. Entonces, de ahora en más, si tropezamos con algo, aunque le hiera mucho, no intente usar su nombre en vano. Sea consciente de lo que está haciendo usted. No use su forma, el nombre negligentemente del Creador. ¿Por qué? Porque todo lo que construye desde su corazón, en ese momento usted lo va a escupir. Ese es el significado del proverbio de colgar diamantes dorados de la nariz de un cerdo. Así es el nombre de Elohim, con Kuf, desde el momento en que es mencionado por primera vez, cuyo nombre es utilizado en el versículo de la Torá, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim, Bereshit 1:1. Hasta la segunda vez que aparece el nombre Elohim hay 13 palabras, y además para rodear la Kenes de Israel y para protegerlos. Aquí habla de las 13 hojas y 13 propiedades. Quiere darnos una prueba de la Torá, porque la Torá es la fuente de todo. Entre la primera y la segunda mención de Elohim hay 13 palabras.
y entre esas dos indicaciones hay 13 palabras dadas por las cualidades de la misericordia, por las cuales Elohim protege a las Kenes de Israel. Son ellas, preposición, el cielo y la tierra estaba caótica y desolada, y la oscuridad sobre la superficie del abismo de las aguas, y el espíritu Ruach, hasta que aparece nuevamente el nombre Elohim, mediante la conjunción de la Bab y la Ain. En hebreo, ambas palabras se convierten en la siguiente en una sola. Lo que quiere decir, entre las dos indicaciones de Elohim, 13 palabras hay, así, están colocadas hasta la siguiente mención de la palabra Elohim flotó. Con lo cual se indica que Elohim protege a la Kenes de Israel. Hasta ahora siempre hemos traducido el primer párrafo del Zohar, y comenzaremos con la explicación del Baal Hasulam, de Judá Aslak. Al principio experimentamos muy poco, porque no tenemos kelim. Nacemos como animales, y gradualmente debemos desarrollar la percepción de lo espiritual, porque ésta no le es dada a la humanidad, y debemos de desarrollarla. Es por esta razón que un hombre se convierte en un hombre real solo cuando comienza a trabajar sobre sí mismo, sobre su ser. Por supuesto que todos somos seres humanos, porque a los ojos del Creador todos somos ya perfectos. Solo que nosotros aún no lo experimentamos, que somos perfectos. Por consiguiente, no nos desarrollamos nada, no conseguimos nada, sino que nos purificamos a nosotros mismos. Nos hacemos transparentes y como resultado conseguiremos más percepciones. Conseguiremos una percepción espiritual e intelectual real. No es posible verlas separadas. En nuestro mundo tenemos sentimientos como el intelecto, y un hombre solo usa su intelecto y es un esclavo de su intelecto, y cuando hace todo con su corazón, descuida su intelecto. Separar uno del otro no construye la realización de las personas. Tiene que haber un camino que sea medio, donde los corazones se fusionen con los intelectos y el hombre no sienta ninguna separación entre el corazón y el intelecto. Antes de que el hombre llegue a la Cábala, se dice respecto a algo, con su mente que piensa una cosa y con su corazón piensa otra. Estos son 3 reinos. Por esta razón, todas las confusiones llegan a las personas. Toda la impotencia viene del resultado de esto. Bueno, entonces tiene que haber un camino intermedio, donde los corazones se fusionen con los intelectos y el hombre no sienta ninguna separación entre el corazón y el intelecto. Antes de que el hombre llegue a la Kabbalah, se dice que respecto de algo, con su mente piensa una cosa y con su corazón piensa otra, o siente otra. Estos son los 3 reinos. Por esta razón, todas las confusiones llegan a las personas. Todas las formas de impotencia vienen como resultado de todo esto. También la física. A través de la Kabbalah usted unirá el intelecto, los sentimientos, y como resultado obtendrá ya el curso medio. Y esa es la verdadera realidad. Solo en el medio podemos alcanzar la totalidad. Entonces podemos experimentar los milagros todos los días. Ya no necesitamos a los profetas, porque todos los profetas convirtieron, con enorme devoción, sus carencias terrenales en nada. No necesitamos hacer esto en nuestra generación ya. Lo que tenemos que hacer es ponernos en armonía con las fuerzas espirituales, con lo que nos dice el Zohar, que llegan a nosotros. Hacernos receptivos y así atraemos la luz, Or. No soy yo quien hace algo, sino que la luz está trabajando conmigo. Y lo único que tengo que hacer es hacerme como la cera en mí. La cera blanca, hacerme transparente, blando, hacerme humilde. Y este es el gran problema, porque esto que digo es lo más difícil. Hacernos receptivos, hacernos un punto en nosotros, hacernos transparentes y humildes. Todos tenemos la actitud de que lo sabemos todo. Así cuando haya escuchado estas palabras, trabaje duramente sobre esta actitud que tenemos todos de saberlo todo. Comiencen a trabajar sobre estos malos principios. En su trabajo, por supuesto que no, diario, en su oficio, porque en eso usted debe de ser también un especialista, debe de ser un especialista en su trabajo.
sino que estamos hablando aquí de la parte espiritual, del trabajo espiritual, donde usted no sabe de qué se trata y de qué se está ocupando de momento. Hágase receptivo en usted mismo en estos audios y así podrá recibir. Cada uno de nosotros va a recibir, absolutamente. Marglot el Hasulam, el pie de la escalera, lección 1. Estamos empezando por primera vez con nuestras clases del Zohar en inglés. Hace varios años que nuestros lectores en inglés me piden que dicte lecciones del Zohar en ese idioma, para brindarles así una ayuda. Ayudar es el principal objetivo del Zohar. El Zohar le ha sido dado a la humanidad para permitir que la gente pueda enfrentarse uno a uno con su mala encarnación y así poder superarla. Entonces la persona verá la luz, la luz que es perfecta, la luz que da vida y realización, sobre la base de todo su trabajo y de sus propios logros. No respondí a todos estos pedidos, primero y principalmente porque el inglés no es mi lengua materna y porque no vivo en un país que sea de habla inglesa, sino que vivo en los Países Bajos, en Ámsterdam. Aunque todo el mundo habla un poco de inglés, no es un país de habla inglesa. Pero la verdadera razón era que todavía no había llegado el momento aún, no estaba listo para hacer esa tarea. Pero ahora sí que estoy comenzando con estas clases del Zohar. En este estudio combinaré todo el estudio de la Kabbalah, tomando el Zohar siempre como el eje central, como la parte central de este estudio. Por otra parte, tomaré algunos aspectos de la Kabbalah, entre ellos el de Estaín, árbol de la vida, del Ari. Principalmente todo estará basado en esto, en el Ari, y en su libro de Esmon Seharim, las 8 puertas, así como de otros. Antes que nada, y previo a comenzar con el Zohar, tengo que hacer una breve introducción para librar a los estudiantes de Cábala de muchas actitudes que han recibido de otras escuelas que están dispersas por todo el mundo. Hay 3 escuelas en el mundo. Una está en Estados Unidos y 2 están en Israel. Todas ellas, naturalmente, solo acercan a la persona a la Kabbalah, pero solo son todo para principiantes, para aquellos que recién empiezan con Kabbalah, para aquellos que por primera vez sienten necesidad de la espiritualidad. La actitud ahí es conocer. Quieren conocer porque piensan que conociendo cosas, que a través de los conocimientos, arribarán a la revelación espiritual, lo cual así les dará vida, felicidad y realización. Si ustedes prefieren continuar con esta clase de actitudes, lo lamento mucho porque se van a decepcionar y lamento decepcionarles. Porque la verdadera espiritualidad solo la podemos encontrar en un estudio que sea puro y genuino del Zohar, que no es fácil de encontrar esto en el mundo entero, escuchen, y en el estudio genuino de los libros del Santo Ari, de Rabí Luri Askenazi. En estos libros podemos encontrar el verdadero camino hacia la realización. La actitud es lo más importante. Mis estudiantes de los Países Bajos y de Bélgica ya saben que se tienen que ajustar durante las lecciones, así como cuando estudian Kabbalah solos en su propia casa. Especialmente cómo actuar en la clase, cuando escuchan la voz de su propio profesor. La actuación está relacionada con la parte interior, con la forma en que uno lo internaliza esto, con su propia actitud interior que tiene cuando escucha las lecciones y con las intenciones que tiene. En el idioma sagrado a todo esto se le dice, a todo lo que he dicho, la Kavaná. El plural de Kavaná es Kavanot. Ábranse, sean receptivos, no traten de aferrar esto con la mente terrenal de lo que han aprendido toda su vida con su intelecto terrenal. Tuve muchos estudiantes en las clases del Zohar. Hasta el momento he dictado exactamente 100 clases, a mis estudiantes de Holanda, Belga y etc. Cada clase dura aproximadamente unas 3 horas, así que son unas 300 horas ya del Zohar. Hace ya aproximadamente 3 años decidimos no permitir que ingresasen nuevos estudiantes a nuestro grupo principal que tenemos, para mantener un nivel que sea elevado, no por otra cosa, lo más elevado y profundo para estudiar la fuente de la Kabbalah. Los estudiantes no hacen preguntas por una inquietud que sea con la mente terrenal, o sea, intelectual. Saben que solo tienen que formular una pregunta cuando proviene de un dolor interno en ellos, de sufrimiento,
En verdad solo respondo a esta clase de preguntas, porque la pregunta es una carencia, un déficit, una tristeza, un gisarón, y la respuesta del profesor viene a completar esa carencia. Este es el tipo de preguntas que voy a responder, pero inclusive en este caso les enseño que sean pacientes a ellos, porque todas las preguntas forman su propio kelim, sus recipientes que tienen en ellos, la carencia a la que tarde o temprano llegará un poco de la luz. Este es el tipo de actitud que espero que tengan en estas lecciones de audio. Por eso comencé esta primera clase hablando acerca de la actitud, la Kavaná, y lo repetiré esto muchísimas veces. Trataré de explicarlo una y otra vez, repetirlo, cada vez con mayor profundidad, por supuesto. Hay muchos otros aspectos que están relacionados con el estudio del Zohar. Se trata de un estudio que es muy sagrado, y no es a efectos de conocer, ni mucho menos, como ya les he dicho. Es un estudio muy profundo y sagrado. Este es el motivo por el cual uno no ve que en el mundo se estudie el Zohar de una manera que sea correcta. En algunos lugares estudian y dicen que resulta suficiente, e inclusive que les ayuda a escanear el Zohar y leer la traducción, por ejemplo, en el idioma inglés o en otro idioma. Pero lamento decepcionarles. Ninguno de estas cosas va a funcionar. Escanear el Zohar con la vista no los va a ayudar a nadie. Quizás pretendan que ustedes crean eso, así como magia, pero les digo que no. El nombre de la Kabbalah se llama Jotmat Haemet, que es la sabiduría de la verdad. Y por eso debo de decirles las cosas tal como son. Escanear con los ojos no los va a ayudar a nadie. Uno puede estudiar todo el Zohar 10 veces y no lo va a ayudar. Tampoco lo ayudará a guardar una edición en miniatura del libro del Zohar, o cerca de su propio corazón físico. Podría ser bueno para su disposición que sea psicológica, mental, pero el Zohar no tiene nada que ver con la psicología mental. El Zohar les proporciona a las personas un ascenso espiritual, pero no es que el Zohar debe de ser atraído hacia abajo, o sea, así como fuerzas que atraemos hacia abajo por las mentes egoístas que tenemos terrenales de las personas. Porque la mente terrenal solo quiere utilizar el Zohar, y es imposible hacer un mal uso del Zohar. Aquí, estudiando con nosotros, no van a tener ningún chance de escaparse de trabajar sobre sus propias personas en ustedes mismos, de trabajar sobre su propio ego, o su ser exterior. No se trata de hablar de la Kabbalah, sino de vivir la Kabbalah en el día a día. Esto es lo que veo alrededor. Se habla de Kabbalah. La gente tiene algunas ideas acerca de Kabbalah, pero solo son intelectuales, que resultan convenientes para las mentes egoístas, sus deseos de seres terrenales que solo quieren más y aprender, y dame más, y dame espiritualidad también. El Zohar nos dice Hab, que quiere decir ladrando igual que un perro. Hab significa dar en la lengua sagrada, y Hab, dame este mundo y también el mundo por venir. O sea, no. Eso no es lo que encontrará aquí en esta escuela de Cábala luriana conmigo, con Michael. Ustedes serán elevados y llevados a las profundidades, pero de su propio interior, para entrar en una especie ya de conformidad con lo que llamamos el Ruach del Zohar, el espíritu. Solo esto es lo que los va a ayudar a ustedes. Solamente esto le va a traer la redención a la persona que lo trabaje individualmente. Estudiaremos el Zohar para acelerar nuestra redención personal de cada uno y con ello también la redención de los otros, pero de una manera ya personal y no en ningún tipo de grupo, porque ningún tipo de grupo puede darle la redención a ninguna persona. Más aún les digo, el estudio de la Kabbalah no le traerá la redención a nadie que estudie de una forma que sea en grupo, porque en un grupo una persona puede ser consolada por otra, que también es ciega a la vez, y por lo tanto un ciego ayuda a otro ciego. ¿Y dónde van dos ciegos? Pues a nada, a darse contra la pared. Por eso es que debemos dirigir nuestros ojos, pero hacia arriba, hacia el ojo que siempre ve, el ojo que sabe todo lo que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, el ojo que no se cierra. Veremos que estas no son solo palabras,
es el ojo de Ari Hampin. ¿Necesitamos espiritualidad? ¿Y para qué necesitamos estudiar espiritualidad? ¿Y qué es la espiritualidad? Ya ven ustedes cuántas preguntas surgen antes de que ni siquiera abramos el texto del Zohar. Sé que la mayoría de mis nuevos estudiantes, que estudiarán con nosotros el Zohar en inglés o en otros idiomas, ya ha comenzado a estudiar el Zohar, quizás durante años, en alguna de estas escuelas que le he comentado, de estas tres. Todas estas escuelas están basadas en el espíritu de grupo, o sea, no es que los critique, porque en definitiva en la vida todo es bueno, de otro modo no existiría. Pero me ha sido dado el método para llegar a la espiritualidad por el camino más corto individual. Y el camino más corto es el trabajo puramente individual, sobre usted mismo, estudiando solamente Zohar y Etzaim, el árbol de la vida, y eso es lo que me ha sido otorgado de ofrecérselos. Siento que estoy buscando las palabras. Estoy seguro que Akadosh Baruj Hu, el Creador, me proporcionará las palabras que son correctas, también la actitud correcta para estudiar yo mismo y para enseñar yo mismo de una forma que pueda conducir y conducirnos al mundo hacia el objetivo de la creación. Y esto con el único objetivo de la creación, que es estudiar para conocer a su Creador. ¿Y qué es la espiritualidad?, nos preguntamos. Todos hablan acerca de ella. El mundo está lleno de todo tipo de conocimientos, de religiones, de movimientos espirituales, etc. La Cábala no es un movimiento espiritual. No pude leer ni encontrar en los orígenes más profundos de la Cábala, en los libros más secretos de los que se podían tener noticia, en los escritos por la gente más santa que escribieron acerca de las necesidades de estudiar en ningún grupo. Solamente de un modo personal individual. Y aun cuando las personas se junten entre ellas y se sienten alrededor de una mesa, por ejemplo, cada uno está ocupado ahí consigo mismo y desde el punto de vista interior quiere conectarse con otros, con todos los que estudian Kabbalah con uno, pero no de un modo que sea perverso, como bailar y etcétera. No hay nada malo en bailar, claro, o en beber alcohol o ir juntos al mar, pero esto hace que algunos crean que a través de otra persona de carne y hueso puedan conseguir espiritualidad, y eso es imposible. Solo son ustedes y el Ein Sof, con todas sus lebushín, vestiduras, ropajes, pero son ustedes mismos quienes deben de hacer el trabajo en sus vidas. Las preguntas que les surgen han sido colocadas aquí por el propio Creador. Todos tenemos el mismo Creador, claro, pero cada uno tiene su propia Nesamá, alma, y cada uno tiene su propio nivel en él de espiritualidad. Y diremos, ¿qué es la espiritualidad? Esta respuesta la trataremos de encontrar un poco más hacia adelante. Yo llamo a esta clase la clase que es preliminar, pero tal vez la llamemos primera clase. Aunque no toquemos en esta clase el texto del Zohar mismo, es la primera clase del Santo Zohar. No es fácil estudiar del Santo Zohar siquiera ni 1 hora y media, de la forma en que lo haremos aquí. Sentirán que les llevará toda la semana trabajar sobre esto. ¿Qué es realmente la espiritualidad? Todo el mundo pretende que tiene que hacer algo espiritual. Me refiero a cada movimiento, cada religión, cada uno tiene una perspectiva diferente y a veces que es diametralmente opuesta. Algunos veneran, por ejemplo, a los animales y otros veneran a la tierra y otros van más allá todavía y creen en la omnipotencia del sol y de las estrellas, constelaciones y demás. ¿Cómo podemos definir la espiritualidad antes de abrir la primera página del libro del Zohar? Pues para librarnos de fantasías y conocimientos de cualquier tipo que puedan perturbar nuestro deseo de construir una relación que sea cara a cara con el Ein Sof. Sería algo así. Ustedes pueden comprar, por ejemplo, una radio que tenga poco alcance, que sea económica, que solo puede recibir las ondas que son radiales de la ciudad en la que viven. Pueden comprar también una más potente que capte un área que sea aún más grande. Si viven, por ejemplo, en Norteamérica, pueden llegar a captar la mitad del país.
También hay receptores que permiten captar las ondas radiales de frecuencias muy especiales y muy altas, que nos permiten entrar en contacto con un barco que envía alguna información. Entonces todo es una cuestión de dónde se recibe la información. Las frecuencias de las ondas, las frecuencias más altas, son las ondas más breves y son el tipo de información más alta. Así funciona todo el conocimiento espiritual que recibimos aquí en la Tierra. A una nación, a un grupo de personas o de individuos les es dado conocer con las bajas frecuencias, cercanas por ejemplo a la Tierra, y a otros les son dadas las más altas. Todo tipo de sabiduría se transmite aquí en la Tierra desde un nivel de frecuencia que es diferente, como en el ejemplo de las ondas radiales. Todas ellas son una excepción de la Kabbalah. Están ubicadas en la placenta del universo, como un embrión tendido en el vientre de su madre, que está seguro y sobre todo se siente cómodo en el lugar en que se encuentra. Del mismo modo, todo le es dado a la humanidad, la que está en el planeta, en la placenta del universo. Por supuesto que algo sensual tiene similitud con la espiritualidad, pero todo se encuentra en esta placenta. Pero a la humanidad le ha sido dada la instrucción de recibir la espiritualidad de la misma fuente. Y eso se encuentra fuera ya de la placenta del universo, desde el lugar donde no hay material, donde no puede ingresar ningún enlace, ni moléculas materiales, ni átomos. Y también ese lugar está estructurado cada vez más desde arriba hasta el Ein Sof, donde es totalmente ya indefinible. Ese es el lugar de los mundos espirituales, y allí se encuentran los 5 mundos espirituales. Por supuesto que no hay solamente 5 mundos, ya que estos mundos son infinitos. Decimos que son 5 porque entre el primero, el más alto, y los 4 ya inferiores, hay infinitos mundos entre ellos. Pero a través del infinito Ein Sof se conectan todos entre sí, se conectan. De ese lugar proviene la única espiritualidad. En este sentido, espiritualidad significa la Or de Hayá, la Or Haim, luz de vida. Solamente esta luz de máxima longitud de onda conduce a la persona y a la sociedad entera, a todo el universo, a su propia redención y realización completa. Cada ser humano tiene también dentro de sí la estructura esta completa de todos estos mundos espirituales, cada uno y uno de nosotros. Y desarrollándolos en nosotros, en usted, podrá sintonizar con estos mundos que forman el Etz Haim, el árbol de la vida. En el ser humano hay 4 lugares principales que tenemos que colocar juntos para recibir la luz de Hayá, luz de vida, o luz viva, que rompe toda resistencia en todos los mundos y llega a la persona que le pide y está preparada para ello, que trabaja también sobre sí misma con mucho esfuerzo para recibir esta luz. ¿Cómo recibir esta luz? ¿Cómo colocarse en conformidad con esta? Nos lo enseñan estos textos del Zohar y el Santo Ari, Baruch Hashem siempre. En pocas palabras, nos enseñan cómo conectar estos 4 lugares en nosotros, como personas. Son sus ojos interiores. Los ojos interiores se corresponden con los ojos exteriores. Por supuesto, ya que todo está construido en correspondencia en la misma estructura, ojos interiores y exteriores. La boca de la persona, por ejemplo, lo que dice, y el corazón de la persona, qué y cómo siente, y Yesod, que es el fundamento de la persona, que exteriormente también se corresponde con los órganos sexuales. Solamente si conectamos estos 4 lugares que corresponden con las letras del tetragrametón Yud Kei Vav Kei, o Jochma, Binah, Tiferet y Malhut, que es lo mismo, línea media, cada vez que la persona alinea en ella estos 4 lugares, entrará en contacto con esas áreas externas a la placenta del universo, de los cuales proviene la Or, luz. La indicación aquí es aprender cómo conectarnos, cómo hacer las conexiones correctas, y nada puede proporcionarle esto a una persona excepto esto, el estudio del Santo Zohar y del Etz Haim de Ari. Por eso es tan importante aquí enfatizar en todos estos aspectos antes de empezar a leer y estudiar estos textos del Zohar. El porqué de estudiar el Zohar.
El objetivo debe estar siempre ante nuestros ojos. La Kabbalah no es religión, ni es ciencia tampoco. Traten de escuchar lo que les digo, mientras que desconectan sus mentes terrenales, sus cabezas. Nunca le diré a nadie que me siga. Después de la clase, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero primero traten de captar la información, alíñense en lo que yo les digo. En este momento es muy importante. Cada palabra, cada movimiento que estoy haciendo. No estoy trabajando solo con las palabras, sino que lo que digo y cómo lo digo, lo hago desde mi propio interior en mí. El Zohar crea en mí todo tipo de espacios que son comunes con las áreas que se encuentran fuera de la placenta del universo. Por eso la información que reciben, incluso a través de mi propia voz, aun cuando no puedan encontrar la palabra precisa en el idioma del inglés o otros, de esto ustedes también van a recibir y a aprender. El Zohar revela cosas, pero también las oculta, porque ambas cosas van de la mano, la revelación y la ocultación. Por eso es muy importante que se conecten dentro de ustedes mismos antes de abordar la verdadera espiritualidad y se hagan un punto. Presten atención a lo que se dice respecto a la luz de Hayá, la luz de vida, que proviene de la placenta del universo. Solo esta luz tiene las más altas frecuencias y pueden frenar enfermedades de todo tipo de consecuencias de los pecados de las personas. ¿Cómo peca una persona? Su deseo de recibir es solo para sí mismo, y así peca la persona. Entonces peca, aunque no lo haga con las manos, con los pies o con otros órganos. Incluso puede pecar en su propia fantasía. La persona cuando comete pecados toma algunas de sus energías que tiene en ella creativas, energías que son sagradas, que produce con esas fantasías. Estas sagradas energías son tomadas del cautiverio para toda clase de vestiduras. Son revestidas por poderes malignos, impuros. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo? Pues lo vamos a estudiar. Por supuesto, ya saben algo acerca de la Lilith. Y de este modo, de también estas bolas de energía que se presentan, y la persona no puede librarse de ellas. Solo esta luz, si uno sabe cómo conseguirla, se manifiesta, balancea, pasa a través de ella y da a conocer los poderes sagrados que son retenidos dentro y le dan entonces vida a la persona. De la misma forma funciona el método de la cura derecha, la cura espiritual, no como aquí en la Tierra cuando escuchamos cosas así como paranormales y cuestiones psicológicas, sino, por eso decimos que donde termina toda la lógica terrenal comienza la espiritualidad. Esta es una breve introducción que les hago a nuestro estudio para proporcionarles algunas ideas acerca de cómo vamos a estudiar. Por supuesto, anhelo comenzar con el Zohar mismo, para que no sea yo el que les hable, sino que sea el texto del Zohar el que lo haga. Yo no le diré palabras sabias, sino solo seré un intermedio para acercarle a usted a esto, al Zohar. Mis estudiantes saben ya cómo funciona esto. Esto requiere también una actitud en ustedes adicional. Noten por ustedes mismos esta palabra de actitud. Entre paréntesis, van a encontrar algunas palabras que podrán corregirme o para las cuales se les ocurran mejores sugerencias, claro. Son bienvenidos todos a hacer sugerencias. Me gusta recibir sus comentarios, ya que no doy estas clases para mí mismo, sino para ustedes en primera instancia. Esta actitud especial el mundo no la conoce. No la encontré en ninguna escuela cabalística de nuestro tiempo, sino que únicamente en la escuela de Rabbi Simón Bar Yochai y de Ari, uno entonces era obligado a hacerlo así, a actuar conforme a esta actitud que les comento. Es decir, que cuando ustedes escuchan la lección, tienen que hacer en ustedes mismos un punto en sus entrañas. Por supuesto que su ego va a vivir siempre, pero en el momento en que escuchan la clase o que trabajen sobre ella, se tienen que hacer como un punto en el centro de ustedes mismos. Entonces podrán recibir. Yo hago aquí lo mismo. El día que doy mi lección del Zohar en holandés, los jueves a las 6:30 p.m., en todo el día no hago ninguna cosa. No estudio nada.
Por supuesto que miro el artículo del Zohar que vamos a estudiar para así poder colocarlo en mi propia persona, en mi ser, en el interior, y así dejarlo trabajar en mi interior. Dejarlo que suceda. Dejar que la clase solo suceda. Pero también hago en mí mismo, me hago yo principalmente un punto, todo el día, y también a la tarde, cuando estoy en la clase del Zohar. Hacerse uno mismo un punto en sus entrañas es un pedido y la condición a través de la cual van a sintonizar con lo superior antes y más rápido todos. Solamente haciéndose a ustedes mismos como un punto, hacerse en el interior de ustedes mismos, en sus entrañas. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar. Haciéndose como un punto, van a iluminar su propio deseo que tienen, como todos, para corresponder con la luz superior. ¿Y cómo funciona? Lo estudiaremos aquí en el texto del Zohar. Es muy importante y demandó muchas clases explicar esto a mis propios estudiantes aquí en Holanda, hasta que hicimos algo durante las clases y sentimos que había un enorme torrente de energías que miran en una misma dirección. Aquí nadie pelea con el profesor, porque el profesor también quiere que los estudiantes progresen más que él mismo. Así que tomen esta actitud y no se peleen con lo que les hablo, aun cuando les parezca totalmente que está errado, equivocado, respecto de lo que ustedes hayan estudiado anteriormente. Tal vez es que estudiaron en alguna escuela en la que le dijeron que el lado científico de la Kabbalah era lo importante. Miren lo que ellos hicieron. Tomaron una realidad que era indivisible y la dividieron entonces en dos partes. En el lado derecho está lo que llamamos religión, que es una parte verdadera de la realidad, mientras que otros tomaron la otra parte como la ciencia o idea, pero ninguna de ellas tiene una actitud que sea correcta, porque el objetivo del desarrollo es ponerse en una conformidad con la realidad verdadera, la verdadera realidad indivisible. Por lo tanto, la mente no quiere dominar entonces ya al corazón, el sentimiento, y el sentimiento, el corazón, tampoco quiere dominar a la mente. No se nos dominan ninguno de los dos, ni el sentimiento del corazón ni la mente. Y existen entonces juntos y en unidad. Esta es la espiritualidad verdadera. Ni gobierna la mente, ni gobierna el corazón. Por eso en este mundo, las sabidurías y las filosofías orientales, por ejemplo, no presentan una realidad que sea completa, porque todas ellas provienen del corazón, o sea, sentimientos. Pareciera que también trabajan con la mente, por supuesto, pero provienen del corazón. Y las religiones ya occidentales, como filosofías de los griegos, todas las logias, están estructuradas de manera tal que es la mente la que los controla y descuidan al corazón. El Zohar aquí nos proporciona una realidad que es indivisible, en la medida que ya la mente y el corazón no van a luchar entre sí. Por eso les pido que el estudio lo encaren ya con la mente y con el corazón, con los dos. Usted no necesita estar siguiéndome a mí, sino a su propio camino, al de su ser, para realizarse usted en su vida a través de estos textos del Zohar. Esto es una breve introducción antes de que pasemos al Zohar. Algunas palabras acerca de los idiomas en los que vamos a estudiar. Ya he dicho que ni el escaneo ni la traducción van a ayudar a la persona a conseguir su objetivo, que es eterno. Por eso les pido a todos que estudien en el abecedario hebreo. Poco a poco. Eso es suficiente, que vayan estudiando el abecedario hebreo. Y luego, poco a poco, van a ir avanzando, pero no escaneando. Primero leeré muy despacio y ustedes seguirán el texto con la vista. No se esfuercen interiormente, no traten de atraparlo utilizando el poder de su intelecto, sino que lo sigan en silencio, amigablemente, amorosamente, el texto en el idioma arameo y en el hebreo. Solo un idioma le ha sido dado a la humanidad, que es 100% espiritual, y ese idioma es arameo y el hebreo. Nos lo va a decir el Zohar. El arameo y el hebreo son dos partes del mismo código. El Zohar utiliza ambas. El hebreo no es originalmente la lengua de la nación, sino que es un código. Más tarde fue utilizado como lengua para el habla corriente también.
Es un modo especial de estar en conformidad con las fuerzas del universo. Cuando digo universo, quiero decir todo lo que existe adentro, por encima y por encima, adentro de usted y por encima de la placenta del universo. Cada letra tiene ella una forma y está construida de acuerdo con esas leyes del universo. En eso reside todo el misterio, y no en que las letras existan en algún lugar en el cielo. Pero han sido dadas aquí en la conformidad con las leyes de las fuerzas del universo. De modo tal que si estudiamos el texto del Zohar en el código que es genuino, esto y solamente esto es lo que nos va a ayudar. Estos dos idiomas son los que necesitamos. Necesitamos el sagrado idioma en hebreo y el sagrado idioma en arameo del Zohar. Cómo funciona lo vamos a estudiar más adelante. La persona está conformada por dos partes. La parte superior de su estructura espiritual que tiene y la parte inferior. Esto lo vamos a estudiar luego. Es completamente necesario estudiar estos dos idiomas. La mayoría de mis estudiantes no sabían el hebreo cuando empezamos a estudiar el Zohar. Ustedes tampoco necesitan hablarlo, solo necesitan seguir las letras con la vista y tratar de combinarlas con los números. Cada letra tiene en ella un número. Debemos unir el número con la letra. Todo se irá dando naturalmente, pero hace falta, claro, estudiar, solamente a través de estos idiomas. Ahora estamos próximos a comenzar con el Zohar. ¿Y cómo lo haremos? Nos encontramos en la página 1. No contaré las páginas con los números habituales, sino en el hebreo. La página 1 no tiene número, pero si miran la segunda página verán ya la letra que es la Bet, que es el número 2. Ustedes estudiarán los números con las mismas letras, con las formas de las letras. Voy a leer primero el párrafo en el arameo, párrafo Ot, muy lentamente, para aquellos que no saben nada o muy poco del hebreo y que puedan también sacar mucho provecho de estas clases. El texto principal del Zohar está escrito en el idioma arameo. Hicimos un archivo en el que ustedes pueden ver que numeramos las líneas. Van a tener que hacerlo a mano, a ambas columnas, ya que no es posible darle forma automática. Entonces colóquelos usted mismo. Primero leeré el párrafo Ot del Zohar y a continuación lo vamos a traducir a otros idiomas. Luego voy a dirigirme hacia abajo, hacia el Hasulam. En mitad de la página se encuentra el Hasulam, o sea, el comentario del Sulam, la escalera espiritual de Yudá Aslak. A propósito, en todo el mundo no encontrará una traducción al inglés del Hasulam. Presten atención a lo que les digo, aun cuando le prometan que sí que existe. Yo les aseguro que no existe. No hay ninguna traducción hecha del Hasulam. Dicen que las personas comunes no los comprenderían, que es demasiado difícil. Pero me ha sido dado, y veo que esta generación ya es capaz de captar cosas que anteriormente solo podían comprender los grandes piadosos. La Kabbalah ya bajó aquí a la tierra. Solo tenemos que recogerla y levantarla entre todos, elevarnos a nosotros mismos en nuestras personas. La mesa ya está preparada, los deliciosos manjares ya se encuentran sobre la mesa. Solo necesitamos venir a la mesa y comerlos y tomarlos. Después de traducir el texto principal de Zohar en el idioma arameo, me voy a dirigir hacia la parte derecha, que es el Hasulam, y leeré primero el comentario del Hasulam. El Hasulam proporciona la traducción que es literal del idioma hebreo, con palabras también en el arameo, por supuesto, del Zohar, con sus breves explicaciones que son adicionales. Esto es lo habitual, y luego se dedica a explicar las palabras. Hasulam está en el idioma hebreo. Muchas palabras están en el arameo, pero las dice en el idioma hebreo. Lo aprenderemos todo paso a paso, y va a resultarnos muy sencillo. Tan sencillo que en pocos meses se sentirán muy cómodos con esto. Nunca pensarán acerca del momento en que ni siquiera sabían cómo seguir. Al igual que mis estudiantes, a ninguno de los cuales tiene problemas para seguir el texto en el idioma original del Zohar, seguirlo. Solamente leyéndolo
escuchando las palabras del Zohar y siguiéndolo con sus ojos, sin ningún escaneo. Dios no lo permita, sino siguiendo la lectura con la vista, aunque a veces va a cometer errores. Los ayudará enormemente esto. A ustedes, a sus familias y al mundo entero. Es trabajo, y si trabajan en esto, se empequeñecen, igual que un punto, y permiten que la sabiduría superior llegue hasta ustedes. Dependan del Zohar completamente. De este modo vamos a lograr avanzar con el Zohar y con la explicación del Zohar, y creceremos igual que los hongos con la lluvia. Ya estamos llegando al momento de empezar el verdadero estudio del Zohar. Necesitaba decirles todas estas palabras acerca de la actitud, para vencer un poco de resistencia y prepararles, para preparar su propia natural resistencia que tienen. Cada uno tiene su resistencia, su propia personalidad. Si le pido a alguien que venza su resistencia personalidad, naturalmente se va a resistir a esto. Solo en este caso traten todos de ser receptivos y no peleen dentro de ustedes. Verán un camino que es tremendo en sus propias vidas. Lo mismo me ocurrió a mí. Yo no podía encontrar la redención, no podía encontrar el camino hacia la luz. Estudié muchísimo, todo tipo de religiones, todo tipo de conocimientos y sabidurías, hasta que llegué a la última estación antes del Creador, y es el Santo Zohar. Por eso se lo entrego a todos, porque aquí encontré yo mismo la redención y el camino que conduce a la mayor perfección y completitud humana. Empecemos para tener alguna percepción de esto, que volveremos a repetir la próxima vez. Pero también a través de nuestras sensaciones obtenemos ya algo del Zohar. Rabí Akiva, y en la cuarta línea vemos Ma'amar Shoshana. Ma'amar es el artículo, la expresión, y Shoshana es el lirio, Shoshana. En realidad, algunos traducen Shoshana como rosa y otros como lirio. En realidad es ambos, los dos. En nuestra realidad puede ser un lirio o una rosa, pero en la espiritualidad puede ser ambos. Ambos se combinan dependiendo del estadio en que se manifiesta la Shoshana. El artículo Ma'amar a Shoshana se refiere al lirio. Traten de no depender de lo que aprendieron acerca de eso, del lirio, del menúfar, porque todo lo que aprendieron y lo que aprenderemos ahora es completamente diferente. Si quieren que los ayude, no dependan de los conocimientos terrenales. Lo que saben, póngalo en algún lugar dentro de ustedes mismos. No se queden fijados en ello. Od Aleph, párrafo, o letra Aleph, pataj, abierta. Es una continuación de la primera línea. Rabí Hizkiá, Rev, es el estatus, y Hizkiá es su nombre. Luego en la línea 5 del Zohar mismo, 26, pataj, Rabí Hizkiá abrió. Él abrió la discusión sobre el libro de la Torá, lo que trataba de explicarnos. Ketib está escrito que Shoshana bein ajojim, como lirio rosa entre las espinas. Ma'an Shoshana dakenesh Israel. Leeré de punto a punto. ¿Qué es Shoshana? No diré lirio, para que aprendan la palabra. Es la congregación de Israel. No piensen en ninguna relación con algo terrenal. No tiene nada que ver con la nación terrenal de Israel. Es importante saber que ninguna palabra que nos dice el texto del Zohar se refiere a nuestro mundo terrenal. Nada se dice acerca de nuestro universo físico. Es importantísimo que acepten esto que les digo. Nada del texto del Zohar se corresponde con nada material que tengan en mente. A través de este estudio deben de dejar que se transforme su sistema interno para sintonizarlo con las leyes espirituales del universo y con aquello a lo que se refiere el Zohar. Primero sentirán que el Zohar habla de cuestiones terrenales. Dios no lo permita, ni una palabra, ni en la Torá ni en el Zohar. Escúchenme bien, ni en la Torá ni en el Zohar. El Zohar utiliza las palabras de nuestro mundo para expresar relaciones, condiciones que hay del mundo entero.
El mundo entero es todo lo que existe. Terminó nuestra primera clase. Traten de trabajar sobre ella. Traten de escucharla, de seguirla. Escriban para sí mismos las nuevas actitudes y deseos en esta gran aventura hacia la Ruhaniyut, la espiritualidad verdadera y su propia realización definitiva. Escuela de Cábala, Michael Ben Pesach Pornar.